En primer libro de Samuel, capítulo 17. Alabado sea el nombre de Dios. Saludamos a los hermanos que están por primera vez y a los hermanos que siempre nos acompañan en este lugar y a todos los que nos pueden apreciar a través de la web, especialmente el pueblo de Brasil, la familia de nuestros hermanos pastores Senaldo y Rubia. A todos los pastores de Brasil los amamos. Esta iglesia es Colombo brasilera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí les amamos. Vamos a la palabra del Señor entonces y leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, texto 22 en adelante. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, recibo la unción que hay en este altar para predicarla, para salir diferente a como entramos. Declaro sin autoridad al enemigo de nuestras almas, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. Oh Dios, en esta hora lo declaro sin autoridad y lo envío a lugares secos y retorno. Y en esta mañana háblanos, dile al Señor: háblame, Señor, en esta mañana. No quiero palabra del pastor, quiero palabra de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Conocemos la historia, así que vamos a tratar de resaltar de esa historia lo que Dios quiere enseñarnos. En esta porción que acabamos de leer, encontramos que el pueblo de Israel vivía unas circunstancias tan adversas que los tenía con gran temor en sus corazones. De tal manera que Dios observó. El primer ofendido fue Dios, porque David lo dijo. Dijo: ¿quién es este filisteo que desafía a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Y Dios se dio cuenta que en medio del pueblo había influido la voz amenazante de Goliat. Ni su rey Saúl, ni su ejército estaban dispuestos a enfrentar esa circunstancia. De tal manera que movió el corazón de su padre Isaí. Y le dijo a David, que estaba cuidando las ovejas de su padre, lo mandó a llamar. Y con la excusa, si le podemos llamar excusa a estas cosas, algunos le llaman circunstancias, otros le llaman coincidencias, pero no es más sino la mano de Dios tejiendo lo que había que tejer. Y colocó en el corazón de Isaí el deseo de enviar a sus hijos alimento y recibir noticia de la condición física en que se encontraban en la guerra. Fue así como llamó a David y con su pretexto lo envía para visitar a sus hermanos y llevarle la comida. Cuando David va al campamento,
observa que todo el ejército estaba retrocediendo. Todo el ejército estaba invadido de miedo. Y David, yo me imagino que en el corazón de él, que no conocía miedo alguno, que desde pequeño había enfrentado el miedo y lo había vencido, llegó y cambió los planes del cual había sido enviado. Con palabras. Y Goliat simplemente su estrategia era salir todos los días a pronunciar palabras amenazantes. Y el texto que leímos dice que todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia. Y David lo escuchó y dijo, tú estás trabajando es a través del oído al pueblo. Y dice que David se acercó y preguntó, ¿qué harán al hombre? Diga conmigo, el 26, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Qué harán? Y automáticamente el pueblo dijo, el rey lo va a premiar. Dios premia a los valientes de Jesucristo. Dios premia a los valientes de Jesucristo. Si usted quiere recibir de Dios, conviértase en un valiente del Señor. Ahora vamos al escenario. ¿Qué vieron los hermanos de David? Está en el texto 28 del capítulo 17. Vamos rápido. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla. Has venido. Los hermanos de David vieron en David malicia, donde David no era un hombre malicioso. ¿Aló? ¿Aló? Pero como ellos habían escuchado el miedo, ya sus corazones había habido no el pensamiento de Dios, sino el razonamiento humano. Y ya comienzan ellos a ver malicia, donde David no tenía malicia. ¿Qué más vieron? Soberbia, donde no había soberbia. Pero como sus corazones eran prestados para el enemigo, ellos razonaban. Jamás David fue soberbio. El corazón de David era el corazón de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Jamás. Y le dijeron hasta chismoso. Porque eso es lo que hace el chismoso, decirle a otro que es chismoso, estando en la misma condición. Dijeron, lo que has venido aquí es a mirar qué está pasando. Fíjate, error. Ya lo dijimos. Dios estaba tejiendo una estrategia porque ninguno de los que estaban en la guerra eran capaces de confiar en Dios y salir a vencer las circunstancias. ¿Cómo lo vio Saúl? Primera de Samuel 17:33. ¿Cómo lo vio? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra los filisteos, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo subestimó. Lo vio inferior. Lo vio
de poca estima. No lo vio apto para la guerra. ¿Verdad? ¿Es así o estoy equivocado? Tres. Oyó David la voz de Goliat. Escuchó la voz de su hermano. 3. Ahora escucha la de Saúl. Todas esas voces, si usted las mira, el único resultado era para debilitar también el proceso de Dios en lo que iba a hacer con David. ¿Qué quiero decir? Tenemos que ser como David. David no escuchó la voz de los incrédulos. Dígale, hermano, no escuche la voz de los incrédulos. A veces creemos que solamente los incrédulos son los que no son cristianos. Y hay muchos incrédulos dentro del cristianismo que no creen en la palabra de Dios, que no creen que Dios los va a sacar adelante, que no creen que Dios los va a sanar, que no creen que Dios los va a librar de la batalla, que no creen que Dios los va a sacar de la pobreza, que no creen que Dios los va a sacar del pecado, que no creen que Dios los va a sacar de la enfermedad, que no creen que Dios los va a sacar adelante, que no creen en su palabra. No sé qué más tenga que decir para que usted me entienda que hay mucha gente incrédula dentro de las iglesias. David le dijo, no, vamos a poner aquí. ¿Qué simbolizan esas 5 piedras? Voy a regalárselas y termino. Primero, la que lanzó fue la fe puesta en Dios. Use esa primero. Cuando usted va al enemigo, métale esa mejor. Que esa deja al Goliat suyo tirado. La otra simboliza la fe que hay que tener en el cuerpo para nuestra sanidad. Cuando estamos enfermos en nuestro cuerpo tenemos que declarar la sanidad. Tenemos que creerle a la palabra de Dios que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para curarnos. Amén. La palabra se cumple toda en nosotros, no parte, toda. La fe del alma. Tenemos que tener fe para ir en esa alma donde se depositan los sentimientos y los malos pensamientos. Tenemos que tener fe para limpiar esa alma, sacudir, vencer lo que hay ahí y llenar esa alma de otros proyectos, de visión para Dios, de servicio a Dios. Fe en la mente. Esa era otra piedra. La fe para el espíritu. Fe del espíritu, fe mente, fe alma, fe cuerpo. ¿Cuántas son? 4. Y la fe en Dios. Tenemos que trabajar la fe en nuestra alma. Sí podemos dejar cosas malas que están en nuestra alma todavía. Pensamientos, sentimientos. Sí podemos tener fe para que Dios nos cure nuestro cuerpo. Sí tenemos que tener fe para la sanidad de nuestros cuerpos. Tenemos que tener fe para la sanidad de nuestra mente. Dejar de pensar con malicia del hermano. ¿Aló? Tenemos que sanar nuestro espíritu. No podemos decir que estamos en santidad si aún albergamos tantas cosas negativas, malas, perversas en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. No podemos. Nuestro espíritu está contaminado. Y tenemos que generar fe para eso. Todo se hace con fe. ¿Escuchó? Todo en los caminos del Señor se hace con fe. Por eso yo a usted lo que le enseño es fe. A punta de fe usted llega donde tiene que llegar. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la gloriosa palabra de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.